verdad. Hoy hablaremos de los últimos tiempos, de los últimos acontecimientos que tienen mucho que ver con lo que la palabra enseña acerca de los tiempos finales, las profecías bíblicas del tiempo final que anuncian que la venida del Señor está a las puertas. Y hemos hablado esta semana acerca del gran engaño que se gesta, del gran engaño que planea el anticristo, que planea la bestia para engañar a mucho pueblo, incluso a los escogidos. Que es un tiempo de engaño, que es un tiempo peligroso el que estamos viviendo. Y escuchamos hablar de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares del mundo. Ahora ovnis, UFO, manipulación mediática, redes sociales, lo que ahora ha surgido, la IA, la inteligencia artificial, también la proyección del nuevo orden mundial sobre el cual ya presidentes han hablado. Y todo esto a nosotros nos tiene que abrir el entendimiento y saber que estamos en la recta final. No es posible que la iglesia hoy esté dormida ante todo lo que está pasando. La iglesia hoy está en un sueño espiritual profundo. No se prepara para lo que viene. No se prepara ni en oración, ni en búsqueda de la presencia del Señor, mucho menos en la fe, ante todo lo que estamos viviendo. Lo que estamos viendo hoy ya es la estructuración, o es la estructura, la maqueta del nuevo orden mundial, del gobierno del anticristo. Lo que estamos viendo hoy a nivel mundial se empieza ya a implementar en algunos países el nuevo orden mundial. En España ya empezaron a implementar las famosas ciudades de 15 minutos, que son sectores donde la gente no puede salir ni entrar y deben andar todos de a pie. Ciudades de 15 minutos se llaman. Va a haber un control político, un control militar, un control social. Sumado a eso, con todo el apoyo de la inteligencia artificial, sumado a eso también las nuevas políticas que ahora surgen, también lo que está apareciendo en este tiempo con la presión sobre la humanidad, el tema de los ovnis, los UFOs que constantemente se están viendo. Y esas cosas están llevando a la humanidad a una desesperación. Pero peor aún, la iglesia, viendo todas estas cosas, no se está preparando para lo que viene. No se está preparando, no está erguida ni levantando la cabeza como el Señor Jesús dijo que estuviésemos en este tiempo cuando estas cosas comenzaran a suceder. Y entonces el ambiente profético de los tiempos finales está encendido. El ambiente profético de los tiempos finales está encendido. Pero mucha iglesia en este tiempo, mucho pueblo está dormido. Y otros creyendo la mentira y creyendo las falsas doctrinas. Esta semana hemos hablado del engaño, de la manipulación, y que Jesús advirtió que debemos cuidarnos de no ser engañados. En Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan a Jesús: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, lo primero que Jesús responde es: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendría mucho engaño en este tiempo. Y luego en el versículo 11 también habla acerca del engaño. En Lucas habla del engaño. Pablo habla del engaño. En sus diferentes cartas Pablo habla
de que vendrá un tiempo de engaño. Y cuando miramos el engaño nos damos cuenta que Satanás es padre ¿de qué? De mentira, padre de engaño, de falsedad. Y el engaño y la falsedad no solamente viene desde lo religioso, desde la falsa doctrina, desde los falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas. No, viene también desde los medios de comunicación, desde la política, desde la parte militar. En todas partes se estará manejando con engaño y mentira. El enemigo siempre, Satanás va a tratar de desviarte de la verdad. El objetivo de Satanás es que tú no estés en el camino correcto, sino que siempre estés por caminos de perdición. El objetivo del enemigo es que tú no andes en caminos de rectitud, sino en caminos torcidos, andes en caminos perdidos sin Dios. Entonces es bien importante que entendamos el tiempo que estamos viviendo. Por eso, si tú y yo dejamos de creer la palabra de Dios, si dejamos de estudiar la palabra de Dios, para poner por encima de la palabra lo que dice un pastor, lo que dice un llamado profeta, un llamado apóstol, si tú no filtras lo que dicen a través de la palabra de Dios, estamos en graves problemas. Y hoy la iglesia, mucha parte, mucho pueblo, cree más en lo que dice un noticiero, en lo que dice la prensa, en lo que dice un pastor, un evangelista, un profeta, en lo que dice un sacerdote, en lo que dice cualquier locura que digan, la creen más que la palabra de Dios. Y por eso hay tanta gente desviada de la verdad, desviada de la verdad. Y Jesús lo advirtió, Pablo lo advirtió, pero ahora Pedro también miramos que lo advierte. Segunda de Pedro capítulo 2, donde leímos: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y analice esto: que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y lastimosamente la iglesia en este tiempo está viviendo un periodo donde ha tenido que enfrentar herejías destructoras. Y hoy no solamente hay que lidiar con la falsa doctrina de la prosperidad, con la doctrina de las profecías, sino que ahora han surgido otro montón de doctrinas, doctrinas como las que el ser humano es Dios. Somos dioses aquí en la tierra. Hay una doctrina que ha surgido así. Hay otra doctrina que dice en este tiempo, que te enseña a creer en los astros, prácticamente en astrología. La iglesia progresista en este tiempo, donde los pastores, por mantener un negocio, un templo lleno, se olvidaron de la palabra de Dios y entonces corrompieron su corazón y predican lo que de su corazón sale. Y esas iglesias progresistas van en contra, número uno, del diseño original de Dios. Y esas iglesias progresistas apoyan todo lo que tiene que ver con la ideología de género. Y hay iglesias donde los pastores no tienen identidad sexual, donde los ministros de alabanza no tienen identidad sexual. Eso está pasando en este tiempo. Y sabe, esas doctrinas herejes, como dice segunda de Pedro 2, las han introducido encubiertamente en institutos teológicos.
¿Sabe por qué? Porque hoy la élite gubernamental, la élite mundial, el anticristo, el plan de Satanás es destruir el cristianismo bíblico, destruir la fe. Hay un pasaje que dice que Él se levanta, ayer lo vimos, que Él se levantará contra todo lo que se llame Dios y que Él exigirá adoración. Bueno, su principal objetivo es destruir la fe, que tú pierdas la fe en Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? No desde afuera, desde adentro. Se levantarán herejes, como aquí dice la palabra, falsos maestros, que introducirán herejías encubiertamente, herejías destructoras. Y entonces ya han invadido institutos teológicos. Han introducido en las iglesias libros, han introducido en las iglesias seminarios, han introducido en las iglesias versiones modificadas de la palabra de Dios para ajustarse a lo que el enemigo quiere. Y entonces han hecho seminarios a nivel mundial, comparten campañas evangelísticas, pero van trayendo un pensamiento distinto al de la palabra. Y poco a poco, no fue que eso lo cambiaron de la noche a la mañana, no, fueron trabajando poco a poco. En el año 2004, por allá más o menos 2004, se introdujo la doctrina de la prosperidad. Y a hoy, 2023, es una doctrina muy fuerte a nivel mundial. Y la mayoría de la iglesia le gusta esta doctrina y sigue esta doctrina de la prosperidad que tanto daño le ha hecho a la iglesia. Una doctrina que pone a Dios como un mercader de la fe. La doctrina que pone a Dios como que Él te vende un milagro, como que Dios necesita de tus recursos sí o sí para poder cumplir sus promesas, y que entre más tú des, Dios más te va a bendecir. Es lo que enseña esta doctrina. Y entonces falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Y dice, y sigue diciendo, segunda de Pedro, donde leímos que por la avaricia, el versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Por la avaricia que hay en el corazón de estos hombres es que llega el engaño, es que llega la maldad, es que introducen herejías para mantener un negocio. Y esto duele decirlo, pero ¿sabe qué es lo peor? Lo que dice aquí la palabra: muchos seguirán sus disoluciones. Mucho pueblo seguirá esta doctrina, como pasa hoy con las doctrinas herejes que se han levantado en este tiempo, las falsas iglesias, las falsas doctrinas, como la doctrina de Creciendo en Gracia, del 666, la doctrina de la prosperidad dentro de la iglesia, y una cantidad de sectas que se han levantado, y mucha gente las sigue y mucha gente las cree. Porque para el mundo hay gente, alguien me escribió en estos días y me dijo, hay gente que no quiere salir del engaño, porque tú le puedes mostrar la verdad, pero ellos eligen estar engañados. Tú les puedes hablar la verdad con versículos bíblicos y les puedes comprobar que la palabra no dice lo que ellos predican, pero ¿sabe qué? Eligen seguir engañados, eligen seguir en la mentira, eligen seguir creyendo falsedad. Y esto es bastante fuerte. ¿Qué pasaría en este tiempo? Las herejías que se han levantado dentro de la iglesia, las herejías que se han levantado en este tiempo, y que como iglesia tenemos que despertar. Hoy ha surgido y se ha introducido en la iglesia
secretamente, una serie de herejías que vienen desde las altas esferas religiosas. Y entonces surge el famoso Crislán. El Crislán, que es un llamamiento a la unidad religiosa. Y una de las cosas con las cuales el enemigo busca acabar el cristianismo bíblico es con el llamamiento a la unidad religiosa. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. También las iglesias progresistas, la prosperidad, la nueva era, donde han surgido una cantidad de cosas. Ahora han surgido otras iglesias donde la gente entra como en un trance, y entonces empiezan a ver visiones y a profetizar, y entran como en un trance, se tiran al suelo, tienen sueños, y hay una cantidad de cosas que están ocurriendo mal dentro de este nuevo modelo que se cree es de Dios según ellos. Y tenemos que tener cuidado. Muchos seguirán sus disoluciones, falsos maestros que introducirán secretamente herejías. Usted no puede creer herejías, hermano. Por eso usted tiene que fundamentar su vida y su fe en la palabra de Dios. Por eso usted tiene que fundamentarse en la palabra de Dios. Y mire lo que dice: y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y es lo que estamos viviendo en este tiempo. Primera de Timoteo capítulo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar significa desviarse de la fe. La apostasía no es otra cosa que el desvío de la fe. Y en los últimos tiempos, dice la palabra, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Lastimosamente la iglesia en este tiempo, mucha iglesia está dormida, y en ese sueño espiritual en el cual se encuentra, sigue doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Gente que dice ser de Dios, predica bonito, habla bonito, pero lo que predica y lo que habla no va acorde a lo que la palabra enseña. Han surgido hoy doctrinas de una frase bíblica. Han surgido doctrinas de un solo versículo, imagínense. Y entonces, para armar una doctrina, sacan un pedazo de acá, otra de acá y otra de acá, para justificar su perversidad. Y tú y yo como iglesia debemos entender y comprender el tiempo que estamos viviendo. Fue lo que Jesús advirtió. Dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Religiones que ponen tantos obstáculos para llegar a Dios. Religiones y hombres que se creen más santos que los demás y te hacen sentir a ti poca cosa delante de Dios. Y entonces se elevan en unos grados que ellos mismos se autoproclaman apóstoles, profetas, obispos, patriarcas, una cantidad de cosas, de títulos que han salido, arcángeles. ¿Pero para qué? Para engrandecerse ellos más delante de ti y hacerte entender y ver que ellos tienen una conexión realmente con Dios, cuando en realidad no lo es. Son espíritus engañadores
y doctrinas de demonios mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Y tenemos que entender este tiempo que estamos viviendo. Yo por eso, hermano, les he dicho siempre que perseveren hasta el final. Y perseverar significa mantenerse en la sana doctrina, mantenerse en lo que dice la palabra. Usted apéguese a lo que dice la palabra. La palabra no necesita intérpretes, ella misma es su propia intérprete. Y hay mucha gente queriendo interpretar la palabra, pero es para sacar sus propias conclusiones y luego contaminar a otros de su falsa enseñanza. Estamos en un tiempo de engaño bastante fuerte, y el mismo Jesús lo advirtió, que vendrían engañadores, falsos pastores, falsos profetas, falsos cristos. Pedro aquí enseña que vendrían falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías, y es lastimosamente lo que estamos viendo. La iglesia hoy debe conocer la palabra de Dios. El gran engaño de la iglesia universal o de la iglesia más grande del mundo, ¿se sabe cuál es? Es que no estudian la palabra y creen infalible a los hombres. Entonces el papa, el sacerdote, el pastor predica una palabra, y aunque diga herejías, no la contradicen, porque lo que dice ese hombre, así es. Lo que dice ese hombre es verdadero, y por eso están en herejía, viven en herejía, están en pecado, en idolatría, y siguen ese camino, porque lo que dice el hombre así es, pero no van a la palabra, y entonces se dejan desviar de la palabra. Y entonces ellos leen la palabra, pero tienen que buscar qué opina el hombre de esta palabra. Y encubiertamente han metido herejías, y muchos siguen esa herejía. Hermano, estamos en el tiempo final, estamos en la recta final. El mundo lo está sintiendo. Es tiempo de crisis económica, es tiempo de guerra, es tiempo de hambre en el mundo, es tiempo donde la tecnología y la ciencia avanzan rápidamente como nunca antes. Ahora con lo de la inteligencia artificial, es tiempo donde se ha multiplicado la maldad, el odio se ha disparado. Es tiempo donde hay constantes terremotos en diferentes partes del mundo, desastres naturales. Y es el tiempo en que la iglesia debe despertar. Debemos despertar. Debemos estar atentos. Debemos estar erguidos, entendiendo que la venida de nuestro Señor está a las puertas. Entendiendo que la venida de nuestro Señor está más cerca que nunca, y es nuestra esperanza. Por eso el mismo Señor en Lucas 21 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Y lo que hoy vemos es el principio de dolores, son dolores de parto que nos anuncian que la venida del Señor está próxima, está a las puertas, y tú y yo tenemos que, como dice Lucas 21:36, orar en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Oremos en todo tiempo, busquemos su presencia. Muchos se desviarán de la fe,